Nunca pensé que el peor día de mi vida empezaría con algo tan pequeño, una taza de café derramada. Ese fue el momento exacto en el que todo cambió. Yo estaba de pie, temblando ligeramente, sosteniendo los papeles que había preparado durante toda la noche. Era mi oportunidad. Mi única oportunidad después de meses de aguantar miradas, silencios incómodos y comentarios disfrazados de bromas. Pero claro, las cosas nunca salen como uno espera. Se me cayó el café justo encima de la mesa de la sala de juntas. Yo dije que lo sentía, que de verdad lo sentía, mientras intentaba limpiar con una servilleta inútil. Él respondió con una risa seca, esa risa que no tiene nada de humor y todo de desprecio. Luego dijo, delante de todos, que era increíble cómo alguien podía ser tan torpe y aún así seguir teniendo trabajo. Ahí empezó la humillación, pero no terminó ahí. Para que entiendan por qué eso me rompió por dentro, tengo que explicar quién soy yo, o mejor dicho, quién creían que era. Me llamo Martín. Tengo 42 años. Durante años fui ese tipo invisible en la oficina. El que nadie escucha en las reuniones. El que habla y todos miran el teléfono. El que siempre está, pero nunca cuenta. Y él era todo lo contrario. Julián. El jefe de área. El tipo carismático, seguro, siempre impecable. El que entraba a una sala y automáticamente todos se enderezaban. El que hacía bromas y todos reían, incluso cuando no eran graciosas. Yo dije que iba a presentar el informe trimestral. Él respondió que esperaba que al menos esta vez no lo arruinara todo. La gente se rió. Y yo también sonreí, porque eso es lo que haces cuando no quieres que noten que te están destrozando por dentro. Pero lo que nadie sabía, absolutamente nadie, es que yo no siempre fui ese tipo. Hace 10 años, yo tenía una empresa. Una empresa pequeña, sí, pero prometedora. Habíamos desarrollado un software que empezaba a llamar la atención. Yo trabajaba día y noche, sin descanso, con la ilusión de que finalmente algo bueno iba a salir. Y entonces apareció alguien como Julián. No era él, claro. Pero era el mismo tipo de persona. Un socio. Un amigo. Yo confié. Firmé papeles que no entendía del todo. Cedí decisiones. Pensé que estaba construyendo algo con alguien, y lo que realmente estaba haciendo era cavar mi propia tumba. Me quitaron todo. La empresa, las ideas, los contactos, todo. Y lo peor no fue perder el dinero. Fue perder la confianza en mí mismo. Desde entonces, me convertí en alguien que evita conflictos, que baja la cabeza, que prefiere callar antes que arriesgarse a perderlo todo otra vez. Así terminé trabajando ahí, en esa empresa, donde Julián, sin saberlo, se convirtió en el reflejo exacto de todo lo que yo había aprendido a temer. Volviendo a esa mañana. El café ya estaba esparcido. Mis papeles manchados. Y todos mirándome. Yo dije que podía rehacer la presentación rápidamente. Él respondió que mejor se sentara, que ya alguien competente se encargaría. Sentí como la cara me ardía. Entonces pasó algo que no esperaba. Ana, del departamento de finanzas, me miró. No dijo nada, pero su expresión no era de burla. Era incómoda. Como si supiera que eso no estaba bien. Pero nadie dijo nada. Porque así funcionan las cosas ahí. Julián no solo era el jefe. Era intocable. Yo me senté. Bajé la mirada. Apreté los puños debajo de la mesa. Y en ese momento, tomé una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Porque lo que Julián no sabía, lo que absolutamente nadie sabía, era que yo llevaba meses observándolo. Meses. Yo dije que solo hacía mi trabajo. Él respondía que apenas si cumplía. Pero mientras todos me veían como un inútil, yo estaba viendo algo que nadie más estaba viendo. Pequeños errores en los informes. Cifras que no cuadraban. Transferencias internas que parecían raras. Al principio pensé que era un error. Luego 2. Luego 3. Pero ya no eran errores. Era un patrón. Y ese día, con el café derramado y la risa de Julián todavía resonando en la sala, entendí que ya no tenía nada que perder.
Yo levanté la mirada lentamente. Nadie lo notó. Nadie nunca me notaba. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Yo dije, casi en un susurro, que todo estaba bien. Él respondió que claro, que para mí siempre todo estaba bien porque no hacía nada. Otra risa general. Pero esa fue la última vez que me reí con ellos. Porque lo que venía, iba a borrar esas sonrisas para siempre. Esa misma tarde, cuando todos se fueron, me quedé en la oficina. No era raro. Yo siempre me quedaba tarde. Pero esa noche no era por trabajo. Era por otra cosa. Encendí mi computadora. Abrí una carpeta que nadie sabía que existía. Una carpeta con meses de información. Correos electrónicos. Registros financieros. Captures. Todo perfectamente ordenado. Todo apuntando a una sola persona. Julián. Yo dije en voz baja que esto tenía que terminar. Nadie respondió, claro, pero por primera vez en años, no necesitaba que nadie lo hiciera. Porque esta vez, no iba a ser el tipo débil. Esta vez, iba a terminar lo que alguien empezó hace 10 años conmigo. Y créanme, cuando digo que lo que descubrí era grave. No tienen idea. Pero lo más impactante, no era lo que había hecho Julián. Era quien más estaba involucrado. Y eso lo cambiaría todo. Esa noche no dormí. No porque tuviera miedo, sino porque, por primera vez en años, sentía algo distinto. Algo que había olvidado completamente. ¿Control? Yo dije en voz baja que tenía que hacerlo bien, que no podía cometer errores. Nadie respondió, pero mi propia voz sonaba diferente, más firme. Abrí de nuevo la carpeta. La había llamado respaldo, como si fuera algo insignificante. Pero dentro había meses de observación. No era casualidad. No era suerte. Era paciencia. Y eso era lo único que Julián jamás había tenido. Él vivía de la improvisación, del carisma, de manipular a la gente en el momento. Pero yo llevaba años aprendiendo a esperar. Empecé revisando los correos otra vez. Había uno en particular que me seguía molestando. Un correo enviado desde la cuenta de Julián, pero con un lenguaje que no era suyo. Más técnico. Más frío. Más calculado. Yo dije que eso no encajaba. Luego recordé algo importante. Julián no era inteligente en lo técnico. Era bueno hablando. Vendiendo. Convenciendo. Pero los números no eran lo suyo. Entonces, ¿quién estaba detrás? Ahí fue cuando encontré el primer detalle que lo cambió todo. Un nombre en copia oculta. Un nombre que nadie mencionaba nunca en la oficina. Ricardo Salas. Yo dije ese nombre en voz alta, como si al decirlo pudiera entender algo más. Él no respondió, pero mi memoria sí. Ricardo trabajaba en auditoría externa. Un tipo callado. Siempre serio. Nadie le prestaba atención. Era como yo. Y eso fue lo que me dio escalofríos. Porque yo sabía exactamente lo peligroso que podía ser alguien así. Alguien invisible. Alguien que observa. Alguien que nadie toma en cuenta, hasta que es demasiado tarde. Seguí investigando. Las transferencias sospechosas no iban directamente a Julián. Eran más inteligentes que eso. Pasaban por 3 cuentas intermedias. Empresas pequeñas, casi fantasmas. Y al final, terminaban en una cuenta vinculada a una consultora. Una consultora que oficialmente asesoraba a la empresa. Pero en realidad, drenaba dinero poco a poco. Cantidades pequeñas. Casi imposibles de notar si no sabías exactamente qué buscar. Yo dije que era brillante. Y lo era. Durante meses, incluso años, nadie había detectado nada. Porque todos confiaban en Julián. Y porque nadie miraba a Ricardo. Pero yo sí. Y entonces, encontré algo más. Algo que no esperaba. Un archivo de audio. No sabía por qué estaba ahí. No tenía nombre claro. Solo una fecha. Lo abrí. Y lo que escuché, me dejó helado.
Era la voz de Julián. Yo dije en voz baja que no podía ser, pero era él. Estaba hablando con alguien. Al principio no se entendía bien. Pero luego la conversación se volvió clara. Yo escuché como Julián decía que todo estaba bajo control, que nadie sospechaba nada. Luego otra voz respondió, una voz más calmada, más fría. Era Ricardo. Y lo que dijo, fue lo que cambió todo. Él respondió que el único riesgo era Martín. Yo sentí como se me congelaba el cuerpo. Volví a reproducir esa parte. Una y otra vez. Yo dije que no tenía sentido, que yo no había hecho nada. Pero entonces recordé algo. Hace semanas, yo había enviado un reporte con una pequeña observación. Nada directo. Nada acusatorio. Solo una nota al margen. Una discrepancia mínima. Pero suficiente para que alguien como Ricardo lo notara. Y lo analizara. Y llegara a la conclusión de que yo podía convertirme en un problema. En el audio, Julián respondió con una risa. Dijo que yo era inofensivo, que apenas podía hacer bien mi trabajo. Y ahí fue donde todo se volvió personal. Porque Ricardo no se rió. Él respondió que ese tipo de personas son las más peligrosas. Que los ignorados son los que más observan. Que los silenciosos son los que más tiempo tienen para pensar. Yo apreté los dientes. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me había visto realmente. Pero no como una víctima. Como una amenaza. Y eso lo cambió todo. Porque si ellos ya sospechaban de mí, entonces el tiempo se había acabado. Yo dije que tenía que adelantar todo. Él respondió en mi cabeza, como si fuera la voz de Ricardo, que si cometía un error, iba a perder. Y tenía razón. Esto tenía que ser perfecto. Al día siguiente, llegué temprano. Como siempre. Nadie sospechó nada. Julián llegó más tarde, como siempre, saludando a todos, haciendo bromas. Cuando pasó junto a mi escritorio, ni siquiera me miró. Yo dije buenos días. Él respondió con un gesto rápido, sin interés. Pero esta vez, yo lo miré diferente. No con miedo. No con inseguridad. Sino como alguien que ya conoce el final de la historia. Y eso, es una ventaja enorme. A media mañana, pasó algo inesperado. Recibimos un correo. Una reunión obligatoria con dirección general. Todos los jefes de área, y algunos empleados clave. Yo estaba en la lista. Eso no era normal. Yo dije que debía ser un error. Ana respondió que no, que seguramente era por el informe trimestral. Julián, desde su oficina, salió sonriendo. Dijo que por fin íbamos a mostrar resultados importantes. Claro, resultados que no eran reales. Pero nadie lo sabía. Aún. La reunión era en 2 horas. 2 horas. Eso era todo el tiempo que tenía. Yo fui al baño. Cerré la puerta. Me miré en el espejo. Vi al mismo tipo de siempre. Cansado. Callado. Invisible. Yo dije que ese tipo ya no existía. Y por primera vez, lo creí. Volví a mi escritorio. Abrí la carpeta. Y empecé a preparar algo que llevaba meses construyendo, pero que nunca pensé que usaría tan pronto. Un archivo. Una presentación. Pero no una presentación cualquiera. Era una bomba. Cada diapositiva era una pieza del rompecabezas. Transferencias. Fechas. Correos. El audio. Todo conectado. Todo claro. Todo imposible de negar. Pero había un problema. Si lo hacía mal, no solo perdería el trabajo. Podría terminar peor. Porque gente como Julián no cae sin pelear. Y gente como Ricardo no deja cabos sueltos. Yo dije que no tenía opción. Porque ya no se trataba solo de mí. Se trataba de todo lo que me habían quitado hace años. De todas las veces que bajé la cabeza. De cada risa, cada humillación, cada momento en el que me sentí menos.
La reunión empezó. La sala estaba llena. Directores. Gerentes. Gente importante. Y yo, sentado al fondo. Como siempre. Julián empezó la presentación. ¿Seguro? ¿Tranquilo? Sonriendo. Habló de crecimiento. De resultados. De proyecciones. Mentiras. Bien contadas, pero mentiras. Yo dije en voz baja que ya era suficiente. Nadie me escuchó. Pero alguien más sí me estaba mirando. Ricardo. Estaba en la esquina de la sala. En silencio. Observando. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, él sonrió. Una sonrisa pequeña. Pero llena de significado. Como si supiera exactamente lo que iba a pasar. Como si estuviera esperando. Y eso me dio más miedo que todo lo demás. Porque en ese momento entendí algo. Esto no iba a ser tan simple. No era solo Julián. Nunca lo fue. Y lo que Ricardo estaba planeando podía destruirme antes de que yo tuviera la oportunidad de hablar. Yo apreté el control de la presentación en mi mano. Y supe que el siguiente movimiento lo iba a cambiar todo. El control de la presentación pesaba en mi mano como si fuera de piedra. Nunca antes algo tan pequeño me había hecho sentir tanta presión. Julián seguía hablando. Sonriendo. Moviéndose con esa seguridad que siempre había tenido. Yo lo escuchaba decir que los números eran sólidos, que el crecimiento era consistente, que el equipo estaba alineado. Mentiras. Yo dije en voz baja que ya era suficiente. Nadie respondió, pero esta vez no necesitaba aprobación. Entonces levanté la mano. Algo tan simple, pero en esa sala, fue como si hubiera explotado algo. Nadie esperaba que yo hablara. Nadie. Julián me miró por primera vez en toda la reunión. Frunció ligeramente el ceño, como si le molestara la interrupción. Yo dije que tenía una duda sobre los datos presentados. Él respondió con una sonrisa forzada que claro, que adelante, que siempre era bueno aclarar dudas. Pero en su mirada, había algo diferente. Incomodidad. No miedo todavía, pero sí incomodidad. Me levanté. Sentí todas las miradas encima de mí. Las mismas personas que se reían de mí horas antes, ahora estaban en silencio. Yo dije que había estado revisando algunos registros financieros en las últimas semanas. Él respondió que eso no era necesario, que cada área tenía sus responsables. Yo asentí, pero no me detuve. Di un paso al frente. Conecté mi USB. Y ese fue el momento en el que todo empezó a romperse. La pantalla cambió. Ya no era la presentación de Julián. Era la mía. La primera diapositiva apareció. Un título simple. Discrepancias internas, revisión detallada. Se escuchó un murmullo en la sala. Julián dejó de sonreír. Yo dije que había encontrado pequeñas inconsistencias que, al principio, parecían errores menores. Él respondió rápidamente que seguro eran fallos de sistema, que no era nada relevante. Yo avancé a la siguiente diapositiva. Fechas. Montos. Transferencias. Todo alineado de una forma que ya no parecía un error. El murmullo creció. Yo dije que lo curioso era que esas transferencias seguían un patrón muy específico. Él respondió que eso debía verlo finanzas, intentando recuperar el control. Pero ya era tarde. Avancé otra vez. Aparecieron las cuentas intermedias. Las empresas fantasma. Los nombres. Ahí fue cuando alguien de dirección se inclinó hacia adelante. Yo dije que el dinero no desaparecía, solo cambiaba de ruta. Él no respondió esta vez. Solo me miró. Y por primera vez, vi algo que nunca había visto en él. Duda. Pero no terminé ahí. Porque eso solo era la superficie. Respiré profundo. Sentí como el corazón me latía en el cuello. Y entonces, mostré la siguiente diapositiva. La cuenta final. La consultora. El vínculo indirecto. La conexión. Silencio total.
Yo dije que todo apuntaba a una estructura diseñada para desviar fondos sin levantar sospechas. Nadie respondió. Nadie podía. Porque ya no había forma de ignorarlo. Julián dio un paso hacia mí. Intentó hablar. Dijo que eso era ridículo, que eran interpretaciones erróneas, que yo no tenía la formación para entender esos datos. La misma estrategia de siempre. Minimizar. Humillar. Controlar. Pero esta vez, no funcionó. Porque yo sonreí. Por primera vez en toda la reunión. Yo dije que tenía razón, que yo no era experto. Hice una pausa. Y luego añadí que por eso había traído algo más claro. Ahí fue cuando todo explotó. Reproduje el audio. La voz de Julián llenó la sala. No había forma de negarlo. Era él. Diciendo que todo estaba bajo control. Que nadie sospechaba. Alguien dejó caer un bolígrafo. El sonido fue tan fuerte en ese silencio, que parecía un disparo. Luego se escuchó la otra voz. Ricardo. Fría. Calculada. Diciendo que el único riesgo era Martín. Yo. Sentí como todas las miradas cambiaban. Ya no me veían como antes. Ahora, me veían. De verdad. Julián se quedó paralizado. Yo dije que había escuchado ese audio muchas veces. Él respondió, pero no salieron palabras. Solo abrió la boca, y la volvió a cerrar. Ricardo, en la esquina, ya no sonreía. Ahora estaba completamente serio. Analizando. Calculando. Y eso era peligroso. Pero no me detuve. Porque sabía que si dudaba, perdía. Yo dije que lo interesante no era solo el desvío de dinero. Hice una pausa. Miré directamente a Ricardo. Y entonces dije algo que nadie esperaba. Dije que esto no era obra de una sola persona. La sala se tensó. Julián giró la cabeza lentamente hacia Ricardo. Ese fue el momento. El momento exacto en el que la confianza entre ellos empezó a romperse. Yo avancé a la última diapositiva. Correos. Registros. La copia oculta. El patrón. Todo apuntando a Ricardo. Yo dije que alguien con conocimiento técnico había diseñado todo. Él respondió con calma, por primera vez hablando, que eso era una acusación grave. Su voz, completamente controlada. ¿Pero sus ojos? No. Sus ojos ya estaban cambiando. Yo asentí. Y entonces, lancé el golpe final. Dije que no solo tenía datos internos. Silencio. Nadie respiraba. Yo dije que también había enviado toda esta información, fuera de la empresa. Eso fue una mentira. Pero tenía que decirlo. Porque necesitaba ver su reacción. Y funcionó. Ricardo perdió el control por primera vez. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Sus ojos se abrieron más de lo normal. Su mandíbula se tensó. Y en ese instante, todos lo vieron. Yo dije que había tomado precauciones. Que si algo me pasaba, la información saldría a la luz. Julián dio un paso atrás. Literalmente. Como si el suelo ya no fuera seguro. Y ahí fue cuando entendí algo importante. Ya no tenían el control. La sala explotó en voces. Preguntas. Confusión. Dirección intervino. Pidieron silencio. Pero ya era imposible volver atrás. Yo me quedé de pie. Respirando lento. Observando. Durante años, yo había sido invisible. Ignorado. Humillado. ¿Y ahora? Yo era el centro de todo. Pero esto, aún no había terminado. Porque justo cuando pensé que había ganado, Ricardo dijo algo. Algo que no esperaba. Algo que cambió completamente el juego. Él dijo, con una calma que volvió a congelar la sala. Que si yo iba a contar toda la verdad, entonces debía empezar por explicar quién era realmente. Sentí un golpe en el pecho.
Frío. Directo. Yo no dije nada. Pero dentro de mí, todo se detuvo. Porque en ese momento entendí. Que él sabía. Sabía sobre mi pasado. Sobre mi empresa. Sobre lo que me hicieron hace 10 años. Y si lo sacaba a la luz. Podía destruirme, otra vez. La sala volvió a quedarse en silencio. Todos esperando. Todos mirando. Y yo. Por primera vez desde que empecé todo esto. No sabía qué iba a pasar. Ricardo no levantó la voz. No lo necesitaba. Él dijo, con esa calma que daba más miedo que cualquier grito, que antes de acusar a otros, yo debería contar mi propia historia completa. Sentí como el aire se volvía pesado. Yo dije que no entendía a qué se refería. Él respondió que claro que entendía, que las personas no cambian tanto, que solo aprenden a esconder mejor lo que ya son. La sala estaba en silencio absoluto. Julián me miraba, pero ya no con desprecio. Ahora había miedo. Y eso, honestamente, no me dio satisfacción. Porque lo que venía, podía destruirme a mí también. Ricardo dio un paso al frente. Dijo que hacía 10 años hubo un caso interesante. Una pequeña empresa de software que creció rápido, y cayó aún más rápido. Sentí el golpe directo. Alguien en la sala murmuró. Yo no dije nada. Él continuó. Dijo que el fundador perdió todo. Que hubo acusaciones internas, mala gestión, decisiones dudosas, y que al final, nadie pudo probar nada. Pero la reputación quedó destruida. Luego me miró directamente. Y dijo que ese fundador, era yo. El silencio fue tan profundo que dolía. Yo sentí como todas las miradas cambiaban otra vez. Duda. Desconfianza. La misma historia, repitiéndose. Julián, recuperando un poco de valor, dijo que entonces todo esto podía ser una venganza personal, que yo no era confiable, que tenía antecedentes de fracaso. Clásico. Intentar ensuciar al otro cuando ya no puedes defenderte. Yo bajé la mirada un segundo. Solo uno. Y en ese segundo, recordé todo. La traición. Los papeles que firmé sin entender. El socio que desapareció con todo. La sensación de quedarme vacío, sin nada. Yo dije en voz baja que tenía razón en una cosa. La sala se inclinó hacia mí. Yo levanté la mirada. Y esta vez, no había duda. Dije que sí, que esa empresa era mía. Que sí, que lo perdí todo. Que sí, que fui ingenuo. Que confié en la persona equivocada. Hice una pausa. Y entonces, dije lo que nadie esperaba. Dije que esa persona, trabajaba en esta sala. Un murmullo inmediato. Ricardo no se movió. Pero sus ojos, se tensaron apenas. Yo dije que durante años pensé que había sido mi culpa. Que yo era el problema. Que yo había fallado. Pero que con el tiempo, empecé a ver patrones. Los mismos. Siempre los mismos. Personas brillantes en lo técnico, pero invisibles socialmente. Personas que operan detrás. Que manipulan desde la sombra. Que nunca aparecen, hasta que todo cae. Me giré completamente hacia Ricardo. Y dije su nombre. Despacio. Claro. La sala explotó en susurros. Ricardo sonrió, pero ya no era la misma sonrisa. Era más tensa. Más forzada. Él respondió que eso era una acusación absurda, que yo estaba desesperado. Yo asentí. Y entonces, solté el último golpe. Dije que después de perder mi empresa, hice algo que nunca le conté a nadie. Algo que me tomó años. Años. La sala estaba completamente en silencio. Yo dije que aprendí. Que estudié. Que entendí exactamente cómo me habían robado. Cómo lo habían estructurado. Cómo lo habían ocultado. Y que desde ese momento, empecé a buscar. No a una persona. Sino a un patrón. Y cuando llegué a esta empresa. Lo vi otra vez. Las mismas técnicas. Los mismos movimientos.
Los mismos errores, pequeños, casi invisibles. Pero suficientes. Yo dije que no vine aquí por casualidad. Esa fue la verdad. La primera verdad completa que dije en toda la reunión. Un golpe seco en el ambiente. Julián me miró como si no entendiera nada. Y tenía sentido. Porque él, solo era una pieza. Yo dije que durante meses observé, recopilé, confirmé. Que no hice nada impulsivo. Que todo esto, estaba preparado. Ricardo dio un paso atrás. Por primera vez. Pequeño. Pero real. Yo dije que el audio no era lo único. Saqué mi teléfono. Y dije que había registros anteriores. De hace años. De movimientos similares. De empresas conectadas indirectamente. De nombres que cambiaban, pero patrones que no. Y uno de esos nombres. Volvía siempre. Ricardo Salas. La sala se rompió. No en ruido. Sino en estructura. La autoridad cambió de manos en ese instante. Dirección pidió que nadie se moviera. Que seguridad subiera. Julián empezó a hablar, rápido, nervioso, diciendo que él no sabía, que solo seguía instrucciones, que confiaba. Ricardo lo miró. Y en ese momento, lo soltó. Literalmente. Yo vi cómo esa alianza desapareció en segundos. Ricardo dijo que Julián era un intermediario, nada más. Que no entendía todo el sistema. Que era reemplazable. Julián se quedó en silencio. Destrozado. Porque en ese segundo, entendió que nunca tuvo el control. Nunca. Yo no sentí lástima. Pero tampoco satisfacción completa. Porque sabía lo que era estar ahí. Ser usado. Y luego descartado. Seguridad entró. Primero dudaron. Porque Ricardo, parecía el menos culpable. El más tranquilo. Pero eso ya no importaba. Había demasiada evidencia. Demasiado claro. Demasiado tarde. Se los llevaron a ambos. Julián no dejó de hablar. Negando. Rogando. Intentando volver a controlar algo, lo que fuera. Ricardo, no dijo nada más. Solo me miró una última vez. Y en esa mirada, había algo extraño. No odio. No miedo. Reconocimiento. Como si supiera que, al final, alguien como él, solo podía ser detenido por alguien que había aprendido exactamente lo mismo. Pero mejor. La reunión terminó sin terminar. La empresa entró en crisis inmediata. Auditorías. Investigaciones. Gente nerviosa. Cambios. Muchos cambios. Y yo. Volví a mi escritorio. Como cualquier otro día. Nadie se rió. Nadie habló. Pero todos miraban. De verdad. Ana se acercó. Yo dije que todo estaba bien. Ella respondió que no, que nada estaba bien, pero que yo sí había hecho lo correcto. Asentí. Pero la verdad, no se sentía como una victoria. Semanas después, confirmaron todo. Fraude. Desvío de fondos. Manipulación interna. Ricardo no era el primero en hacerlo. Pero sí uno de los más metódicos. Julián perdió todo. Trabajo. Reputación. Contactos. Exactamente como yo hace 10 años. La diferencia es que esta vez sí había pruebas. Y esta vez, nadie iba a olvidarlo. A mí me ofrecieron un ascenso. Irónico. El mismo sistema que me ignoró, ahora quería recompensarme. Yo dije que lo pensaría. Pero ya sabía la respuesta. Porque hay algo que aprendí en todo esto. Algo que nadie te dice. La venganza no te devuelve lo que perdiste. Solo te muestra claramente quién eres ahora. Y yo ya no era ese hombre invisible. Pero tampoco quería convertirme en alguien como ellos. Así que renuncié. Sí. Después de todo eso. ¿Renuncié?
Vendí la poca estabilidad que tenía, por algo que valía más. Control de mi vida. Hoy trabajo por mi cuenta. Tranquilo. Sin ruido. Sin juegos. Sin máscaras. Pero hay algo que nunca olvidé. Algo que todavía me persigue a veces. Esa primera risa de Julián. Ese momento en el que todos pensaban que yo no era nadie. Porque si algo me enseñó todo esto, es que nunca subestimes a la persona que está en silencio. Porque mientras tú hablas, mientras tú te ríes, mientras tú crees que tienes el control, puede que alguien ya esté viendo todo. Esperando. Aprendiendo. Y preparando el momento exacto. Para que lo pierdas todo.